vamos a iniciar con el webinar. Básicamente, a ver, me piden que me presente, rapidito me presento. Mi nombre es Mirna Cachay Guerrero, yo soy ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Adicionalmente, también soy ingeniera de minas por la misma universidad. Tengo mucha experiencia en lo que es higiene industrial, materiales peligrosos y sistemas de gestión. He participado en distintos proyectos para diferentes empresas de rubros de minería, petróleo, energía en general, incluso rubros de pesca, agricultura, entre otros. Actualmente trabajo en Sociedad Minera Cerro Verde en área de planeamiento mina, pero estoy muy abocada siempre también a aspectos de higiene industrial. Rápidamente, esa es mi presentación y quiero conversar un poquito con ustedes de qué cosas vamos a ver y qué cosas no vamos a ver hoy día, porque sé que he visto algunos colegas que muy probablemente ya tengan una formación en grupos de exposición similar y quiero comentarles más o menos cuál va a ser la agenda, ¿no? Primero, una introducción básica de la higiene industrial, los agentes ocupacionales, muy rápido, la normativa que tenemos asociada, cuáles son la definición y los objetivos de los grupos de exposición similar, cuáles son las metodologías para poder conformarlos. Adicionalmente vamos a ver el establecimiento de los perfiles para los perfiles de exposición, cuáles son los beneficios de la identificación y gestión de los grupos de exposición similar y ejemplos de matrices de conformación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que no vamos a ver? Que de repente ya les voy a anunciar un curso que vamos a llevar relativo a higiene industrial con grupos de conformación similar mucho más amplio, que es acerca de la conformación específica de grupos de exposición similar a través de análisis estadístico, ya sea en todo lo que es aspecto de agentes químicos en su mayoría y algunos aspectos físicos, agentes físicos. Entonces, eso el día de hoy lo vamos a tocar muy superficialmente. Entonces eso lo quería mencionar. Sin embargo, los contenidos que vamos a tocar, si bien es cierto son básicos, son bastante importantes para lo que es una buena gestión de un programa de higiene industrial. Muy bien. Entonces hay algunas personas que de repente están por acá y no conocen muy bien a qué se aboca la higiene industrial, ¿no? La higiene industrial, definida por la Asociación Americana de Higienistas Industriales, viene a ser una ciencia y un arte para identificar, evaluar y controlar aquellos factores o agentes ambientales originados en el puesto de trabajo presentes en el mismo que puedan causar cualquier enfermedad, disminución de salud o bienestar o incomodidad, ineficiencia significativa entre los trabajadores o los restantes miembros de una comunidad. En sí, la higiene industrial viene a ser las estrategias que vamos a desarrollar para proteger la salud de los trabajadores. Básicamente es ello. Y vamos a ver que dentro de la higiene industrial, para que nosotros podamos desarrollar esas estrategias para prevenir y proteger la salud de los trabajadores, para prevenir de cualquier menoscabo, vamos a tener que identificar primero los agentes ocupacionales, que van a ser todos aquellos factores que pueden generar algún daño a la salud de los trabajadores. Tenemos agentes físicos, como lo son la vibración, el ruido, la iluminación. Tenemos agentes químicos, humos, polvos, vapores, nieblas, entre otros. Tenemos los agentes ergonómicos, o a veces lo llaman disergonómicos también. Tenemos lo que es movimiento repetitivo, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas, posturas forzadas. Tenemos agentes psicosociales y agentes biológicos como bacterias, vectores, virus, como actualmente se viene observando en nuestro contexto, ¿no? Entonces, los agentes ocupacionales van a ser todos aquellos elementos que tienen la capacidad de causar daño a la salud del ser humano, ¿no? Vemos en los ambientes de trabajo usualmente la presencia de agentes que pueden ser polvo, muy frecuentemente en todos los ambientes de trabajo tenemos ruido, tenemos presencia de humo, presencia de nieblas, agentes químicos, físicos, disergonómicos, lo que ya hemos visto. Entonces, la higiene industrial justamente se va a encargar de gestionar estos agentes para evitar que puedan causar algún daño a la salud de los trabajadores. Vamos a ver cuáles son las normas que en nuestro país van a regular la identificación de estos agentes, ¿no? Tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde en el artículo 56 nos indica que el empleador debe prever la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
concurrentes en el centro de trabajo y que no generen daños a la salud de los trabajadores. Adicional a ello, en el artículo 57 nos indica que el empleador, como mínimo, una vez al año debe actualizar la evaluación de riesgo, adicionalmente cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se haya producido daños a la salud o seguridad en el trabajo, ¿no? En el reglamento nos indica también el artículo 82 que el empleador debe identificar los peligros, evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con el artículo 57 que ya hemos visto, ¿no? Rápidamente les comento también que en lo que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería también nos indica toda una sección de higiene industrial, la necesidad de contar con un higienista industrial, un profesional titulado de carreras de higiene industrial, o carreras de minería relacionadas a minería, pero que tengan una experiencia corroborada, ¿no? Y también nos indica lo mismo, la necesidad y la obligación de las empresas a realizar la identificación y evaluación de la exposición a estos agentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de higiene industrial, hablamos entonces de elaborar estrategias, programas, para controlar estos agentes, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los pasos de la higiene industrial que vienen a ser, en primer lugar, anticipación, reconocimiento, luego pasamos a la evaluación y al control. La primera etapa de la gestión de un programa de higiene industrial viene a ser las estrategias para que nosotros podamos revisar los agentes ocupacionales que están en nuestra empresa, ¿no? Vamos a recopilar información acerca de estos agentes, los procesos, las tareas presentes en la industria en la cual nosotros estamos analizando. Vamos a revisar información estadística, epidemiológica, entre otros. Entonces vamos a hacer un trabajo viendo hacia atrás, analizando qué es lo que nosotros tenemos presente en nuestra empresa. Vamos a hacer un reconocimiento propiamente en el ambiente de trabajo a través de entrevistas a los trabajadores, inspección del ambiente de trabajo, revisión de los accidentes, auditorías. Ya vamos a ahondar mucho más en los agentes que podamos encontrar ahí y vamos a constatar directamente las prácticas de trabajo que se realizan en la industria que nosotros estemos analizando. Posterior a ello vamos a desarrollar lo que es la evaluación. Vamos a evaluar en qué concentraciones están estos agentes en el ambiente de trabajo, ¿cierto? Vamos a evaluar que puede ser una forma cualitativa, como lo vamos a ver, o puede ser una forma cuantitativa. Luego de haber evaluado ello, esto se va a comparar con los estándares nacionales que nosotros tenemos acerca de distintos agentes, ¿no? Como nosotros podemos conocer a través de normativas, tenemos límites para las concentraciones de agentes químicos en los ambientes de trabajo. También tenemos límites para lo que es agentes físicos, tenemos límites para lo que son riesgos disergonómicos. Entonces, todo ello hay que tener en cuenta, ¿no? Una vez que nosotros hemos comparado con los límites que nos da la normativa peruana, vamos a elaborar estrategias para controlar estos agentes, ¿cierto? Sobre todo aquellos que se encuentren por encima de los límites máximos permisibles. Entonces, aplicamos controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal dentro de la jerarquía de controles, ¿no? Eso viene a ser un programa de higiene industrial. Ahora, ¿dónde está la conformación de GES dentro del programa de higiene industrial? Justamente en la parte de evaluación de la exposición ocupacional, ¿no? Va obviamente bastante relacionado a la identificación de peligros, pero propiamente la conformación de GES es una estrategia que nosotros realizamos para poder evaluar la exposición ocupacional en una forma eficiente. Algo muy importante que les quiero mencionar, y bueno, tengo este cuadrito por acá, que si bien es cierto, está en inglés, pero les quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Un programa para controlar los aspectos ambientales en el ambiente de trabajo no solamente va a incluir lo que es identificarlos y medirlos, ¿no? Más importante que ello viene a ser las estrategias de control que vamos a seguir, que vienen por acá, ¿no? Los métodos de entrenamiento, cuáles van a ser los programas específicos que vamos a seguir.
de acuerdo a los agentes que hayamos encontrado, las estrategias de mantenimiento, confirmar la efectividad de los controles que estamos realizando. Entonces, el programa de higiene industrial es algo bastante completo. Muchas veces, muchas personas que estamos ingresando a lo que es la industria de prevención, pensamos que simplemente higiene industrial viene a ser medir, medir y medir, y realmente no. Entonces, antes que medir, nosotros deberíamos concentrarnos en identificar adecuadamente y sobre todo controlar al máximo cualquier factor de riesgo en la industria. ¿Sí? Entonces es importante que les mencione ello. Un programa de higiene industrial no solamente es medir, eso es una pequeña, muy pequeña porción de todo lo que hace un higienista industrial, ¿sí? Que en realidad va a ser controlar al máximo cualquier aspecto que pueda generar daño a la salud del trabajador. Entonces vamos a centrarnos en la evaluación de la exposición ocupacional, donde el objetivo ideal debería ser medir de la exposición de todos los trabajadores ante todo tipo de agentes en forma permanente de la manera más exacta y eficiente posible. Entonces nos preguntamos, ¿será posible hacer eso? ¿Será posible que nosotros podamos evaluar la exposición de absolutamente todos nuestros trabajadores y hacerlo de manera permanente? Entonces, eso va a resultar complicado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación actual que se ve en las industrias, no? Lo que usualmente se ve como higiene industrial, por lo que he visto durante la experiencia que tengo, es que se identifican los factores de riesgo. Bueno, y eso, hay muchas industrias en las cuales no se tiene todavía los profesionales adecuadamente capacitados para poder identificar todos los factores de riesgo. Se realizan mediciones, se comparan con los límites máximos permisibles y se aplican controles. Pero hay muchas personas que cuando nosotros vamos a asesorarlos nos consultan, ¿pero qué mido? Ya voy al área de trabajo, sé que existen contaminantes, pero no sé cuáles son, cómo identifico cuáles son, ¿no? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué estrategias hay para medirlo? Lo mido con métodos cualitativos, cuantitativos, hay empresas que realizan estas mediciones, qué equipos se utilizan. Ahora, ¿cuántas muestras voy a tomar? Esto es una pregunta muy importante porque usualmente las empresas no saben la cantidad de muestras que van a tomar y toman una por cada puesto de trabajo, lo cual muy probablemente resulte bastante insuficiente, o toman todo para todos los trabajadores, que también lo he visto en empresas donde han invertido muchísimo dinero en evaluar tantos puestos de trabajo, tantos trabajadores, cuando pudieron haber evaluado una muestra representativa y haber ahorrado mucho dinero. Y el presupuesto involucrado, por supuesto, que es un factor que nosotros debemos tener en consideración, sobre todo ahora que estamos en épocas en las cuales hay que optimizar al máximo. Entonces, para ello, nosotros vamos a diseñar una estrategia. Esta estrategia nos la da también a IA y nos indica que vamos a tener que inicialmente, para evaluar la exposición, caracterizarla. Ya vamos a ver cómo se caracteriza. Luego de ello vamos a evaluar el grado de exposición. Vamos a evaluar cuán expuesto está mi trabajador, qué probabilidad hay de que estemos por encima de los límites permisibles y que se esté afectando la salud del trabajador o hayan elementos que influyan en ello, ¿no? Vamos a partir de la evaluación de la exposición, saber si es que es admisible esta exposición, es incierta o es inaceptable, ¿no? Cuando tengamos una exposición totalmente inaceptable, inmediatamente aplicamos los controles. Cuando tengamos una exposición incierta, vamos a tener que evaluar la exposición, pero aplicando otra estrategia de manera más precisa, y cuando sea admisible, siempre precisa una reevaluación. Todo esto va a implicar recursos, va a implicar tiempo y va a estar en función de la representatividad de las muestras que nosotros tomemos. Entonces, dentro de la evaluación de la exposición, vamos a hablar de la caracterización básica, que es el primer paso para que nosotros podamos evaluar nuestra exposición. Vamos a identificar el lugar de trabajo, las fuerzas de trabajo, los agentes que estén presentes. Entonces, para que nosotros podamos realizarlo, ¿cuál va a ser la principal estrategia? La conformación de GES. Vamos a ver cuál va a ser la definición de los grupos de exposición similar.
La definición de los grupos de exposición similar va a ser un concepto que está definido por la Asociación de Higiene Industrial Americano, la IA, y es un grupo de colaboradores que van a experimentar una exposición semejante, de forma tal que el resultado dado de la evaluación de la exposición de cualquier trabajador del grupo sea representativo. Con respecto a el grupo que nosotros hemos conformado inicialmente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener nosotros distintos puestos de trabajo ubicados en áreas similares o en áreas que tienen características similares, que realicen actividades similares, tareas, procesos similares y que estén expuestos a agentes que también sean similares, a los mismos agentes ocupacionales. De acuerdo a ello, nosotros vamos a agrupar estos trabajadores, pero de una forma ordenada y con una metodología. A través de eso nosotros vamos a conformar grupos que tengan una exposición similar. A ellos se les llama grupos de exposición similar. Entonces vienen a ser grupos con distintos puestos de trabajo, donde si nosotros seleccionamos a una muestra de todo ese grupo, debería pues representar de manera adecuada la exposición de todo de toda la población que nosotros seleccionamos en un inicio, ¿no? Y los objetivos de la conformación de grupos de exposición similar van a ser diversos, ¿no? En función de las metas que nosotros querramos alcanzar. Uno de los objetivos va a ser controlar el riesgo de manera más eficiente, porque si nosotros vamos a controlar los riesgos, vamos a hacerlo de acuerdo a los puestos de trabajo. Usualmente cuando hacemos la identificación de peligros se hace por puesto de trabajo. Cuando nosotros agrupemos distintos puestos de trabajo en un grupo de exposición similar, el control de riesgos va a ser más rápido y mucho más eficiente. Adicional a eso, de acuerdo al balance epidemiológico, también podemos evaluarlo para la construcción también de un historial de higiene industrial acerca de las mediciones y también un historial acerca de todos los agentes a los que se ha estado expuesto de acuerdo a los GES, con fines toxicológicos también, si es que nosotros tenemos personas que han desarrollado algún tipo de enfermedad ocupacional o están desarrollando algún tipo de afección a su salud, muy probablemente tengamos que ir a ver cuáles son las personas que pertenecen al mismo grupo de exposición similar y ver si su salud también se está viendo afectada en forma similar. Y sobre todo la optimización de recursos, ¿no? Vamos a ver que la conformación de GES, en resumen, nos va a servir para recopilar datos e identificar los riesgos para los empleados. Puede llevar un tiempo muy extenso y puede ser muy costoso, pero gracias al uso de los grupos de exposición similar, va a permitir a los higienistas desarrollar programas de monitoreo que mejoren la seguridad al tiempo que ofrecen un retorno de la inversión más inmediato y más rentable. Por ejemplo, acá, esto es un caso real, esto es una empresa que realizamos una asesoría. Si ustedes ven acá, esta es una cotización que se hizo y que ellos aceptaron y de hecho se ejecutó las mediciones, ¿no? Tenemos muestras de humos metálicos, de cloruro de zinc, tenemos muestras de agentes químicos y en total, de acuerdo a la cantidad de muestras que ellos habían solicitado para todos sus trabajadores, venía... Se ha ido el audio. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, me parece que ahí retornó. Muy bien, entonces, en base a esto vemos que sin los grupos de exposición similar, el costo de efectuar estos monitoreos ocupacionales era más de $22,000. Aplicando la conformación de grupos de exposición similar, hemos reducido la cantidad de muestras que se tenía que realizar. ¿Por qué? Porque al inicio lo que se hizo fue realizar mediciones a todos los puestos de trabajo, a todos los colaboradores, y a través de la conformación de grupos de exposición similar, lo que se hizo fue agrupar distintos puestos de trabajo de acuerdo a grupos de exposición similar y reducir el tamaño de la muestra. Entonces yo ya no tenía que evaluar a todos los colaboradores de los distintos puestos de trabajo, sino que cogía los grupos de exposición similar y de acuerdo a ellos sacaba muestras que resultan representativas.
Entonces, esto nos lleva a ver que nosotros estamos haciendo un ahorro de más de $9,000, ¿no? Lo cual es apreciable, es importante. Y esto es solo un ejemplo, porque hemos trabajado con industrias donde hay un presupuesto muy elevado para el área de seguridad y no se imaginan la cantidad de recursos que han invertido en mediciones que realmente eran totalmente innecesarias, ¿no? Entonces, el conformar grupos de exposición similar va a ser muy, muy útil para que nosotros podamos optimizar los recursos. Entonces, la meta va a ser evaluar las exposiciones a los riesgos higiénicos de todos los trabajadores en forma permanente y el reto sería hacerlo de la manera más precisa y eficiente posible, a pesar de la diversidad de las exposiciones de los trabajadores en el tiempo. Entonces, los primeros pasos para que nosotros vayamos a conformar un GES, ahora sí vamos a lo que es la conformación de grupo de exposición similar, va a ser involucrar a los miembros de la empresa, informarles por qué es importante realizar este trabajo. Básicamente, informarles cuánto potencialmente se podría ahorrar realizando la conformación de grupos de exposición similar, lo cual va a ser bastante interesante para cualquier funcionario, sobre todo del área directiva. Establecer las metas de la exposición. Vamos a tener que también nosotros establecer cuáles van a ser los límites de máximos permisibles con los que vamos a trabajar y los umbrales de aceptación. Quiere decir a partir de cuándo yo ya voy a aplicar controles, ¿no? Por ejemplo, si el límite de exposición ocupacional, de acuerdo a la norma, por ejemplo, para un agente químico es 13 partículas por millón, pero no, yo a partir de los 5, si sobrepasa ello, ya voy a considerar que existe un riesgo y voy a aplicar controles. Entonces hay que definir nuestras metas de exposición. Tenemos que también definir cuáles son los peligros potenciales, cuáles son los riesgos potenciales, vamos a tener que priorizar áreas también, vamos a ver por qué áreas iniciamos, tal vez aplicando programas pilotos en función de cuán grande va a ser la empresa, ¿no? Y también establecer todo nuestro programa de trabajo en forma escrita y ordenada, para que nosotros podamos tenerlo como un procedimiento, ¿no? Entonces, dentro de la caracterización básica, vamos a tener que identificar primero en nuestro lugar de trabajo los procesos, subprocesos, la fuerza de trabajo, cuáles van a ser los agentes que estén presentes. Vamos a ver la ubicación, las fuentes, la cantidad, de repente si tenemos agentes químicos, qué empaques tenemos, cómo se está almacenando, cuál es el estado físico, las hojas de seguridad, cuál es el tipo de manipulación. Entonces, todo eso nosotros tenemos que identificarlo en campo. Se necesita un tiempo adecuado, prudencial para hacer este trabajo y bastante observación y conocimiento. Si es que nosotros no tenemos la capacidad de observar adecuadamente o no tenemos un entrenamiento en seguridad e higiene industrial, va a ser muy probable que estemos pasando por alto agentes ocupacionales que sean importantes. Por eso siempre debemos apoyarnos en las entrevistas a los trabajadores, porque ellos conocen con qué agentes químicos trabajan, con sus supervisores y también con las hojas de seguridad que se pueda tener del área de compras, ¿no? Entonces, la caracterización básica, vamos a hacer las visitas, vamos a hacer las encuestas, vamos a hacer toda la documentación asociada, vamos a tener reuniones con los ingenieros de las áreas, entrevistas con los operadores y los supervisores. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un formato de campo, tenemos el nombre de la empresa. Estos formatos tienen que ser almacenados en forma periódica, tenemos que tenerlos sistematizados también, ya que es una evidencia de cumplimiento legal con que estamos identificando los agentes o factores de riesgo ocupacionales, ¿no? Entonces vamos a tener acá cuáles son los datos de reconocimiento de los procesos de la empresa, del trabajador, viene a ser el puesto de trabajo, incluso podemos colocar el nombre del trabajador. Dentro de ello, dentro de la caracterización básica, vamos a identificar los procesos, las actividades, las tareas, los agentes ocupacionales, las fuentes de exposición, la duración de la tarea, los materiales, insumos, observaciones, incluso a veces se le colocan los controles que se han hallado durante la inspección, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos para una persona que es un perforador de yacle, tenemos que realiza la actividad de preparación de equipos y materiales. Dentro de ellos, una tarea es que va a trasladar los materiales
una de los agentes ocupacionales va a ser el polvo. Esto debido al movimiento de equipos en el área de trabajo. Acá vamos a colocar la duración de la tarea y en esto hay que ser los más precisos posibles. Si lo hace, cuántas horas al día, si lo hace en forma diaria, semanal. Acá escribirlo de la forma más detallada posible. Los materiales o insumos que pueden estar empleando y observaciones, ¿no? Tomar fotografías también es sugerible. Este es otro ejemplo de caracterización básica que debemos hacer y sistematizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la industria pesquera, ¿no? El área de trabajo es una embarcación, vemos que el puesto de trabajo tenemos a un tripulante, tenemos la cantidad de tripulantes, cuáles son las tareas. Si ven acá, están detalladas una tras otra, ¿no? No podemos dejar que una tarea se nos pase, por eso es que hay que estar la mayoría del tiempo en el ambiente de trabajo realizando la inspección. Vemos los agentes ocupacionales, cuáles son las fuentes, la cantidad de veces que se ha realizado esta actividad en el día, vemos la duración y la frecuencia de la actividad, vemos también si es una actividad manual o automatizada. Acá incluso nos indica si es que usan EPPs o no, si es que hay controles de ingeniería y si es que se ha medido previamente la magnitud de la exposición. Entonces, este viene a ser un ejemplo de los primeros pasos que tenemos que hacer para conformar el GES, que es la caracterización básica de la exposición. Entonces, sin estos datos yo no voy a poder conformar un grupo de exposición similar. Por eso tengo que ir a campo y tomar los datos de la manera más adecuada posible, entrevistando, viendo, analizando. Entonces, esto obviamente va a tomar un tiempo considerable. Sin embargo, esta inversión de recursos se va a retribuir en la forma en que nosotros podamos darle un adecuado manejo a estos datos, ¿no? Luego de ello vamos a establecer los GES. Y para conformar los GES, los grupos de exposición similar, vamos a tener métodos, ¿no? Podemos hacerlo a través de la observación, podemos hacerlo a través del muestreo o monitoreo, quiere decir el muestreo de los contaminantes. Podemos hacerlo también de manera mixta, a través de ambos. A través de la observación, nosotros vamos a ver que lo podemos hacer a través de identificar las tareas, los agentes, clasificando por proceso, operación, agentes, también por el oficio y los agentes, por los equipos de trabajo. Vamos a ver que existen diferentes formas. Va a adecuarse a cómo es que uno conozca mejor la metodología y también su ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que se debería hacer sería identificar cuáles son los puestos de trabajo, cuáles son los agentes asociados, las tareas y los procesos, ¿no? Acá lo han puesto en orden 1, 2, 3, identificando primero agentes y tareas, luego agentes, tareas y procesos, luego agentes, tareas, procesos y cargos. Esa es una manera de realizarlo, de acuerdo al método observacional. Entonces, por ejemplo, acá, una vez que nosotros hemos recogido la data que yo les mostré anteriormente, hemos cogido acá, por ejemplo, lo que es el área de trabajo, el puesto de trabajo, la cantidad de trabajadores, la tarea que están realizando, la frecuencia con que realizan las tareas y los controles que actualmente existen. Y acá se ha colocado, se ha unido, por ejemplo, vamos a centrarnos en las dos primeras filas, al puesto de trabajo denominado primer motorista con el puesto de trabajo denominado segundo motorista, ellos dos los he unido, les he conformado un grupo de exposición similar. Entonces, si nosotros vemos acá, hay un código de grupo de exposición similar. Entonces, este código viene dado por las tres primeras letras que van a significar dentro de la empresa el área, por ejemplo, el área en el que están ubicados. Por ejemplo, nosotros podemos poner que esto es de flota, L y mar. Y vamos a poner que la letra R viene a ser relativo al grupo de exposición similar frente a ruido, y este es mi primer GES, por eso le pongo 001. De igual forma, si nosotros vamos a hacer para otro agente ocupacional al inicio, le podemos poner como código del grupo de exposición similar, le podemos poner el área en el que está.
siguiente podemos poner HM para humos metálicos, podemos poner ERG para un grupo de exposición similar ante un agente ergonómico. Entonces, de acuerdo al agente ocupacional, tú lo vas a ir codificando y esto tiene que estar en tu procedimiento. Ahora, si nos fijamos en el primer grupo de exposición similar, ambos son del área de la embarcación. Ambos son motoristas, sin embargo, uno es llamado primer motorista, el siguiente es llamado segundo motorista, de acuerdo a que realizan actividades distintas. La cantidad de trabajadores es relativamente similar. Ambos hacen operación de la embarcación en líneas generales, tienen sus particularidades, y la duración y la frecuencia de la exposición es similar, si ustedes se dan cuenta. Entonces, estos conforman un grupo de exposición similar y justamente cumplen con la definición de ello. Son grupos de trabajadores que poseen un perfil general similar de exposición a los agentes bajo estudio debido a la similitud y frecuencia con que ejecutan la actividad, los materiales y procesos con los que trabajan y la manera similar como llevan a cabo la actividad. Entonces, nosotros vemos por acá también el segundo grupo de exposición similar tiene también distintos puestos de trabajo, pero van a realizar actividades similares, van a estar expuestos al mismo agente ocupacional que viene a ser ruido, la duración y frecuencia de la actividad es similar, entonces yo los voy a agrupar como un mismo grupo de exposición similar. Entonces, cuando yo realice mis mediciones de higiene ocupacional, ya no voy a realizar necesariamente por puesto de trabajo al primer motorista y al segundo motorista, al primer patrón y al segundo patrón, sino que voy a ir de frente al GES R001 y de toda la población, que son 46, voy a coger una muestra significativa y voy a realizar la medición. ¿Qué hubiese pasado si no empleaba grupos de exposición similar? Pues por puesto de trabajo cogía el puesto primer motorista y de los 24 cogía una muestra representativa, luego para el segundo motorista de los 22 cogía una muestra representativa y en total muy probablemente la suma de esas muestras representativas va a ser mayor a la que yo obtengo al sacar una muestra de los 46, que es el total y que me conforma un grupo de exposición similar. Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es optimizar recursos, también estoy definiendo perfiles similares para cualquier investigación que se requiera realizar en materia de higiene o salud ocupacional. Entonces, esto es método observacional. Esto implica, como su nombre lo dice y redundo, en observar, en analizar, en agrupar de acuerdo al criterio del evaluador, del higienista. Por eso que la persona que realiza esta conformación de grupo de exposición similar tiene que tener conocimientos en higiene industrial, tiene que tener conocimientos del proceso, tiene que tener mucho criterio, ya que de él va a depender que luego se vayan a tomar muestras representativas de la exposición. Entonces, también este es el método observacional o cualitativo. También existe un método cuantitativo que viene a ser por muestreo. Entonces, para que nosotros agrupemos grupos de exposición similar por muestreo, primero tenemos que tener datos de monitoreos ocupacionales previos. No tendría sentido que nosotros realicemos monitoreos ocupacionales para conformar grupos de exposición similar. ¿Qué pasa? Que para que nosotros realicemos esta conformación de GES por muestreo, vamos a tener que hacerlo con muchos valores obtenidos de concentraciones de agentes químicos, de agentes físicos. Entonces, si nosotros no tenemos una cantidad de valores amplia, no vamos a poder conformar grupos de exposición similar de manera cuantitativa en forma confiable o representativa. Entonces, si yo voy a una empresa que recién está iniciando lo que son sus mediciones, me va a ser imposible utilizar el método cuantitativo. De hecho, incluso cuando vamos a empresas mineras, que son las empresas que ya tienen mucha más experiencia realizando mediciones y tienen los equipos y los recursos, muy pocas veces se usa el método cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer el método cuantitativo, como les menciono, hay que tener muchas muestras, hay que hacer un proceso estadístico de validación que es algo complejo y se invierten muchos recursos para que yo evalúe si es que se conforma o no se conforma un grupo de exposición similar. En lugar de ello, podría usar esos recursos para hacer una evaluación cualitativa e inmediatamente aplicar controles, que
nosotros, como les comenté, no hay que centrarnos solo en medir, sino en ver para qué estoy midiendo, por qué estoy midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo un grupo de exposición similar que pertenece a la misma área. Vemos que es el puesto en específico tienen el mismo nombre, pero en la práctica son distintos roles. Tenemos que realizan actividades y ambos están expuestos a ruido. Como les mostré acá, el código de GES viene dado por el AC del área que es acería, una siderurgia, la letra R, que es relativo a ruido, o sea que esto es un grupo de exposición similar a ruido. El código de GES es el GES número 4, y vamos a ver que las fuentes son similares, la cantidad de personas expuestas sí son distintas, la duración de la exposición es relativamente similar, y vamos a ver que acá sí se tiene data, ¿no? Se tiene una data cuantitativa ya elaborada, y en base a que se ha elaborado esta data, en base a que tenemos estas mediciones, a través de análisis estadísticos, se ha llegado a la conclusión que estos puestos sí conforman un grupo de exposición similar. Entonces quiere decir que en adelante yo voy a medir muestras de todo el grupo, ¿no? De los 33 personas expuestas. Ya no voy a medir aparte para lo que es el mecánico de turno y aparte para el mecánico de mantenimiento preventivo. Pero como les comento, esta es una empresa que ya tiene mediciones realizadas, y de hecho las mediciones incluso no son muy amplias en cantidad, ¿no? Entonces, al usar el método cuantitativo, se debe recolectar suficientes mediciones y utilizar la técnica estadística como es el análisis de varianza, la ANOVA, para clasificar a los trabajadores en grupos. O sea, incluso acá vemos, por ejemplo, les voy a mostrar esta imagen. Esta imagen pertenece a lo que es un estudio sobre el polvo de harina, el polvo inhalable, ¿no? Proveniente de la harina en trabajadores de dos grupos ocupacionales en lo que es panaderías suecas. Por ejemplo, del número 1 al número 17 va a pertenecer a un grupo de trabajadores, y del número 18 al número 28 pertenece a otro grupo de trabajadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cada trabajador, el trabajador 1 tiene un resultado, el trabajador 2 tiene otro resultado, y hay una variabilidad muy extensa. Si yo cojo del 1 al 17, que son un mismo grupo de trabajadores, entonces voy a ver que entre ellos hay una variabilidad de la data, ¿no? Vemos puntitos por abajo, puntitos por arriba, vemos que los valores en sí hay una varianza interesante. Ahora, si yo cojo entre el 18 y el 28, también existe una variación de la exposición. Entonces, si yo quiero formar grupo de exposición similar por método cuantitativo, tendría que tener la mayoría de mediciones realizadas, y aparte tendría que hacer un análisis por el modelo ANOVA, realizando un análisis de la varianza interna dentro de cada grupo y aparte de la varianza entre ambos grupos. Entonces son técnicas estadísticas que se realizan para corroborar si es que pertenecen o no pertenecen a un grupo de exposición similar. Entonces es más complejo, requiere más inversión de tiempo, recursos, y realmente digamos que es poco práctico, y también en cuanto a nuestros objetivos los dificulta en lugar de facilitarlos, ¿no? Luego que nosotros hayamos establecido los grupos de exposición similar, como ya les mostré en este cuadro y también en este cuadro, nosotros vamos a pasar a definir el perfil de exposición. O sea, vamos a calificar la exposición para ver si es que luego de ello está cumpliendo o no con lo que son los límites máximos permisibles. Para ello vamos a tener que recolectar información, y se establece grados de exposición en función a una comparación con el límite máximo permisible. Entonces, para que nosotros realicemos una calificación inicial, ok, yo no tengo muchas mediciones en mi ambiente de trabajo, pero yo quiero saber ¿cuál es la prioridad? ¿Qué debo medir primero? Mido primero la exposición a polvo, la exposición a polvo respirable, a polvo inhalable, a ácido sulfúrico, a ácido clorhídrico, a ruido. Entonces, ¿dónde voy a medir primero? ¿Qué áreas primero? Todo ello yo lo voy a obtener a partir de la matriz que les mostré, pero les voy a adicionar una fila, unas columnas donde pueda yo evaluar el grado de exposición. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar ese grado de exposición? Que viene a ser
una calificación cualitativa, voy a evaluarlo en base a un cuadro que nos ayuda y que nos da la IA, donde nos indica 3 categorías importantes, ¿no? Si es que la exposición a la cual nosotros estamos analizando está sobrepasando o no el límite máximo permisible, como vemos acá en las primeras filas, si es que se encuentra entre el 50 y el 100% del límite máximo permisible, si es que es menos del 10% del límite máximo permisible. También vamos a ver de acuerdo al efecto, ¿no? Si es que puede generar efectos irreversibles, efectos severos, efectos reversibles, y también de acuerdo al grado de certeza de la información. Si es la información incierta debido a que no tenemos ninguna data de monitoreos pasados, si es que es incierta, si es que es algo incierta, o si es que es cierta, ¿no? Si es que hay alta probabilidad de que esta data sea cierta. Entonces, en base a ello, yo voy a coger, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un agente ocupacional que yo no he medido con anterioridad, entonces yo puedo, vamos a poner que sea ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, como yo cualitativamente no voy a poder saber dentro de estas categorías si es que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles o no, le puedo poner el peor de los casos. Dentro del efecto a la salud, consultando con el médico ocupacional, vamos a asumir que sean efectos irreversibles. Y luego vamos a ver que como no tengo yo data previa de monitoreos anteriores, voy a tener que es categoría 3, que es altamente incierta mi apreciación. Entonces yo voy a hacer el grado de exposición realizando una calificación de la exposición, viene a ser el 4, luego tenemos los efectos a la salud, que viene a ser el 3, y luego tenemos los efectos de la certeza, que viene a ser 3 también. Realizando la multiplicación de ello, vamos a obtener un grado de exposición. Y en base a eso, nosotros vamos a tener un rango en el cual vamos a ver si se ubica dentro de los que requieren una atención de inmediata, requieren una atención a mediano o a largo plazo para recolectar más data o para hacer los monitoreos ocupacionales correspondientes, ¿no? Esta es una manera inicial en la cual nosotros podemos establecer cuáles van a ser nuestras prioridades de medición o de gestión. Entonces acá nos dice, estas calificaciones cualitativas se van a utilizar para determinar la aceptabilidad del perfil de exposición, identificar la necesidad de monitoreo de exposición adicional y priorizar necesidad de recolección de datos, ¿no? Entonces acá nos menciona ella. Luego vamos a tener por acá que existen también metodologías propias que la empresa puede implementar para establecer sus perfiles de exposición, sus grados de exposición. Por ejemplo, la empresa puede implementar una forma de medir el grado de exposición en función de la cantidad de empleados que estén expuestos, como vemos por acá, en función de la duración de la exposición, si es menor a 1 hora por turno, si está expuesto menos de 2 horas por turno, etcétera, etcétera. De la incertidumbre, si es cierto, incierto, altamente incierto. También le puede integrar a esa valoración si es que existen controles o no. También le puede integrar la frecuencia de exposición y en base a esto puede hallar finalmente un nivel de un grado de exposición, lo cual usualmente le llaman riesgo, pero en esta etapa de la valoración, en esta etapa de la evaluación de la exposición ocupacional, lo podemos llamar como grado de exposición, ¿no? Entonces, el propósito de hallar el grado de exposición va a ser establecer una clasificación de prioridad para recopilar información entre los grupos de exposición similar para utilizar eficientemente los recursos, así como para aplicar controles oportunamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un estándar que aplica una empresa o es una metodología que va a aplicar para que puedan evaluar sus grados de exposición, ¿no? Y a partir de ello armar una matriz. Luego que nosotros hayamos armado los grados de exposición y sepamos cuáles son nuestras prioridades, vamos a tener que muestrear. Y las estrategias de muestreo vienen a ser otro
tema mucho más amplio, pero que quise mostrarles. Las estrategias de muestreo vamos a tener que desarrollarlas para poder, a partir de toda la población que nosotros tenemos, coger una muestra representativa que pueda ser precisa y que pueda tener probablemente los mismos resultados de afección que tendría toda esta población. Por ejemplo, si cogemos una muestra, tiene que representar la misma exposición, el mismo grado de exposición que tendría la población, lo cual es bastante complejo. Por eso que esa muestra tiene que ser obtenida de una forma estadística muy delicada. Ahora, en cuanto a estrategias de muestreo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un GES con un grupo de exposición similar que tiene 3 trabajadores, entonces para 3 trabajadores que trabajen 5 días por semana, por 52 semanas, y que trabajen 8 horas al día, vamos a tener que, en total, tendríamos que medir 780 exposiciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener en un año cuál es la exposición real de estos trabajadores. Entonces, ¿se podrá? No. Si es que nosotros solamente medimos una parte de ellos, la estimación nos va a salir aproximadamente 1.3% de todo lo que es las muestras que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Y de repente cuando les pase la PPT la puedan entender mejor. Por el tiempo estoy corriendo un poquito. Es que en realidad nosotros, nuestro objetivo ideal, como les dije al inicio, sería medir pues todo el tiempo, todas las horas, toda la exposición de todos los trabajadores, pero esto no se va a poder. Voy a tener que coger una muestra de trabajadores, voy a tener que coger ciertos días en los cuales voy a medir y voy a tener que a partir de eso sacar conclusiones. Entonces, el escoger esa muestra, el escoger qué frecuencia de medición, qué días voy a medir, cuántas veces en total, en qué horarios, todo ello implica un conocimiento adicional, ¿no? Entonces, ¿cuántas muestras serán suficientes, no? De acuerdo al enfoque de NIOSH y la IA nos dan una tabla donde nos indica que de acuerdo al tamaño de la población vamos a tener una muestra requerida de trabajadores que se deberían tomar como referencia, ¿no? Para muestrearlos. Y esto es lo que mayormente usan las empresas, por lo que he visto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es con un intervalo de confianza del 90%. Es que nosotros tenemos una población donde existen 20 trabajadores, vamos a tener que tomar al menos 13 muestras para que sea representativo, con una confianza del 90%. Entonces, esto implica de que se hace un esfuerzo de muestreo o algo intenso y no va a ser muy bueno si tenemos un grupo pequeño de trabajadores porque vamos a tener que muestrearlos a todos. Existe otro enfoque que es de la norma 689 del 2018 que nos piden pruebas preliminares, nos da también análisis de probabilidades de tener excedencias basadas en distribuciones logarítmicas normal de las exposiciones y también distribuciones log-normales, que viene a ser análisis estadístico. Compara también resultados obtenidos con una fracción del límite máximo permisible para 3, 4, 5 muestras. El esfuerzo de muestreo es limitado, pero funciona bien para pequeños grupos de trabajadores, ¿no? Esta norma 689 nos da lo que es estrategias para la medición y la toma de muestras para lo que son agentes químicos, ¿no? Y sí, también es ampliamente utilizada, pero como les comenté, eso ya forma parte de otro tema más amplio. Muy bien. Entonces, si es que nosotros queremos analizar mejor las estrategias de muestreo, vamos a necesitar hacer un análisis estadístico más detallado, ¿no? Métodos estadísticos para analizar los datos de la exposición. Vamos a tener que examinar la distribución de los datos, si es una distribución normal, log normal u otra. Vamos a ver la variabilidad inter e intra, mediciones realizadas, como le mostré, análisis ANOVA. Vamos a tener que saber qué hacer con los datos atípicos, con datos que salen por encima del límite máximo permisible, pero de una manera exagerada, son datos raros, digamos. Vamos a tener que realizar estrategias para seleccionar y determinar en cuánto se excede el límite máximo permisible, a partir de cuánto voy a tener un umbral, y gracias a estas estrategias de muestreo también voy a poder corroborar mis grupos de exposición similar.
Entonces, esto viene también con ciertos aplicativos estadísticos que están acá en la parte derecha, que son enlaces también por si al compartir la presentación desean observarlos, ¿no? Como les comento, estas estrategias de muestreo vienen a ser ya un tema más amplio, pero es muy interesante. De hecho, cualquier higienista industrial debe conocer cuáles van a ser las estrategias para seleccionar las muestras, las cantidades, y realizar una muestra representativa de la exposición a toda la población, ¿no? Sin embargo, nuevamente lo que les transmito siempre es que si los recursos en tiempo y en dinero son escasos, no nos podemos centrar en solamente medir, medir y medir, sino sobre todo priorizar la lógica que uno tiene como higienista industrial, la experiencia que tiene y los controles que puedas aplicar, ¿no? El actuar de la manera más inmediata, porque si nosotros nos tomamos el tiempo midiendo y midiendo y midiendo, muy probablemente el trabajador se siga contaminando y contaminando y no te quedó plata para implementar los aspiradores o los controles que tú necesitabas implementar y te lo pasaste el tiempo midiendo y haciendo tu análisis estadístico que te quedó bonito, pero al final tu trabajador está exponiéndose al riesgo, ¿no? Entonces, para definir el nivel de riesgo también, las empresas pueden adoptar procedimientos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá una vez que ya se tienen mediciones, por ejemplo, tenemos una tabla en la cual existe la determinación, clasificación del nivel de riesgo en base a la excedencia del valor límite máximo permisible, ¿no? Entonces tenemos que acá lo han determinado como bajo, medio, alto y muy alto, ¿sí? Acá en lo que es el nivel de riesgo. Y también tenemos acá el nivel de riesgo y también tenemos de acuerdo a qué agentes, ¿no? Había agentes físicos y agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, acá en ruido, la unidad de medición son decibeles. El tipo de valor límite, vamos a ponerle un valor límite de exposición diario para 8 horas, que es 85 decibeles, y vamos a ver que esta empresa ha colocado un nivel de riesgo bajo siempre y cuando la exposición nos indique un menor valor a 82, un valor medio cuando es menor a 85 y mayor o igual a 82, alto cuando es mayor o igual a 85 y menor a 91, y muy alto cuando es mayor o igual a 91, ¿no? Y así, para los distintos agentes, incluso para químicos, también ha establecido estos índices, estos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, esto es una forma en la cual nosotros podemos establecer la jerarquía de riesgos dentro de una organización en cuanto a higiene industrial y de acuerdo a ello tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, a ver si me permite esto compartir rápidamente porque ya acabamos. Por ejemplo, acá tenemos en esta matriz, ¿no? Que hemos puesto la fuente, la cantidad de personas expuestas, la duración de la exposición, la magnitud de la exposición. Vemos acá que se ha puesto también cuál es el límite máximo permisible. A partir de ello se ha determinado el nivel de riesgo, que viene a ser alto, ya que el promedio de la magnitud de la exposición viene a ser 91 mayor a 85, de acuerdo a la tabla vista viene a ser alto. El criterio empleado va a ser un criterio cuantitativo, y el detalle es que viene de los reportes de dosimetría de ruido que se realizó en el año 2016. Se ve que sí existe controles, que en este caso viene a ser las orejeras, con nivel de reducción de ruido 27 decibeles, no hay comentarios, y a partir de esto ellos están diseñando una estrategia de monitoreo, ¿no? Están diseñando una estrategia de muestreo. Si se dan cuenta, esta fila 1 y esta fila 2 van a conformar un mismo grupo de exposición similar, por lo tanto, el número de muestras total debería ser 16, de acuerdo a la metodología NIOSH, ¿no? Entonces, esto es lo que obtenemos al final de todo lo que es la conformación del grupo de exposición similar. Aquí está mi grupo de exposición similar, aquí está su código, y acá al final está cuántas muestras yo voy a tomar para ese grupo, ¿no? Ese grupo de exposición similar. Muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, les quería mostrar esa matriz que viene a ser la conclusión del trabajo que se realiza, ¿no?
Entonces vamos a concluir con, pues, cuáles van a ser las ventajas, desventajas de los métodos que hemos visto. En cuanto al observacional, ya les comenté que hay menor costo, hay menor inversión de tiempo, va a permitirte un diagnóstico inicial, te va a permitir tomar controles en forma rápida, de forma inmediata, y se requiere de profesionales expertos. Eso puede ser algo también, algo desfavorable porque no hay muchas personas que tengan la experiencia necesaria como para realizar este trabajo de forma muy detallada, muy precisa, ¿no? En cuanto al cuantitativo, si bien es cierto es más preciso y hay un menor margen de error, permite una mejor selección de controles, ya que de acuerdo, por ejemplo, si tú tienes un análisis cuantitativo, sabes exactamente cuánto es, bueno, muy cerca de lo exacto, cuánto es la exposición a ciertos agentes, y a partir de ello puedes seleccionar bien qué PPs vas a usar o cuánto de potencia necesitas para tus equipos, para la extracción de los agentes químicos, ¿no? Entonces, va a ser más exacto para determinar tus controles. Sin embargo, como ya les comenté, tiene bastantes contras, ¿no? Que es más tedioso, requiere mucho conocimiento técnico, requiere muchos recursos económicos, profesional bastante entrenado también, entonces toma mucho, no contrarresta, ¿no? Otra conclusión viene a ser que la estratificación de trabajadores en grupos de exposición similar nos va a permitir que los recursos limitados de caracterización puedan optimizarse logrando el máximo de representatividad con el mínimo de recursos económicos, humanos, técnicos. Y una conclusión adicional viene a ser de que a manera personal sugiero que la mayoría use el método observacional para conformar grupos de exposición similar, a menos de que dentro de su empresa ya tengan una cantidad de datos, ojo, datos actualizados, porque ustedes saben que los procesos van cambiando, los equipos se van modificando, entre otros. Entonces sugiero ello, que se use el método observacional y que se confirmen los GES mediante mediciones cuando se tengan las suficientes como para hacerlo. Tenemos distintas fuentes de información, nosotros podemos cogernos para poder determinar mejor cuáles pueden ser los grupos de exposición similar o también caracterizar la exposición. Acá les dejo algunas de ellas. Y también quería comentarles, bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de irme, tengo clase a las 7, creo que ya son las 7. No sé si puedo ver el chat. Y de lo contrario, igual pueden mandar al correo de PMA cualquier consulta que tengan adicional que se les va a hacer llegar la presentación. A ver, dice, en el método observacional, cuando nos presentó un cuadro, por ejemplo, el de los maquinistas, se mencionó que ya había muestreo. Es decir, que en el método observacional también hay muestreo. Ya. Lo que pasa es que muy probablemente cuando te he mostrado esa matriz de maquinistas sea una matriz mixta, ¿no? Existen matrices en las cuales tenemos agrupados grupos de exposición similar donde sí hay muestreos, pero sigue siendo método observacional. ¿Por qué sigue siendo método observacional? Porque yo no tengo la cantidad suficiente de muestras para realizar los análisis estadísticos que me permitan determinar un grupo de exposición similar de forma cuantitativa. Entonces, por eso continúa siendo un método observacional. Usualmente lo llaman que es un método mixto, ¿no? Observacional y que también es cuantitativo a la vez. Pero en este caso, yo lo llamaría más que todo observacional. Y sí, en ese caso sí había medición. Ok, sí se puede compartir el Excel, igual está codificado para que se puede compartir para que ustedes vean cómo es que se caracteriza y les pueda servir, ¿no? Gracias, Gino. Entonces les comento lo siguiente, me hubiese gustado hablarles mucho más de temas un poquito más profundos, pero este es un webinar que dura 1 hora. Nos indican que el día 25, 27 y 29 de 6 a 9 se va a hacer un curso taller de conformación de grupos de exposición similar en higiene industrial, donde voy a poder desarrollar de manera más amplia estas estrategias, las consideraciones a tener, porque no es tan sencillo como les he mencionado el día de hoy. Pareciera muy simple lo que es el método observacional, pero en realidad tiene una complejidad amplia, y también se les va a enseñar cómo hacer sus programas de higiene industrial
la cantidad de muestras, cómo calcular la cantidad de muestras a tomar. Se les va a enseñar cómo conformar propiamente los grupos de exposición similar con mayor detenimiento, en una forma más precisa, más adecuada. En esta ocasión ha sido bastante superficial mi explicación. Y finalmente Humberto me mandó esto que decía: el adquirir conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Bueno, sí, es una de las mejores. Entonces, básicamente eso, se les va a compartir la presentación a todos los que se hayan inscrito y agradecerles por su permanencia durante esta hora. A mi correo lo dejo por acá en el chat. Si tienen alguna duda, me escriben. Igual, alguna información que yo pueda compartir con ustedes, bienvenido sea. Estamos también para aprender todos en esto, ¿no? Muchas gracias y que esté muy bien.